Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar acerca del aprendizaje basado en problemas. Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar del aprendizaje basado en problemas. Como ustedes ven, el equipo de pedagogía de la Universidad Tecnológica de Pereira, que venimos trabajando en el proyecto de computadoras para educar, somos los que ustedes pueden ver en este momento en la diapositiva. Muy bien. Como propósito del aprendizaje basado en problemas es el de activar los conocimientos previos y determinar los nuevos saberes para solucionar un problema. ¿Eso qué significa? Que esta estrategia de aprendizaje va a necesitar que las personas reconozcan los saberes que tienen para enfrentar el problema que se le ha presentado. Y obviamente tiene que empezar a crear estrategias para lograr esos nuevos saberes que le permiten resolver o solucionar el problema. Hay que tener en cuenta que para determinar esos saberes se necesita entender muy bien el problema, que el problema debe estar al alcance de las personas, que la persona que está orientando el proceso de enseñanza y aprendizaje debe tener en cuenta que sean asequibles para que esa solución del problema tenga posibilidades de darse y que haya la factibilidad porque están los conocimientos, porque están los medios, porque están los recursos. De esa manera podemos empezar a entablar una relación basada en problemas para que se dé el aprendizaje en las personas. Comenzaremos diciendo que problema es una situación que un individuo o un grupo quiere o necesita resolver, para lo cual no dispone de un camino rápido o directo que le lleve a la solución. Y decimos que cuando dispone de un camino rápido y directo ya no hablamos de problema, sino hablamos de ejercicio. Y al hablar de ejercicio estamos hablando de conocimientos procedimentales. Mientras una persona no conozca la solución o ese camino directo, metodología o estrategia, como quiera llamarse en este caso, la persona deberá construir un puente entre lo que no sabe y lo que sabe. En ese momento estamos hablando del proceso necesario para construir el conocimiento, como lo afirma Lester o el doctor Frank Lester en su texto acerca de las cuestiones que tienen que ver con la solución de problemas. Por lo tanto, recordemos, aquello a lo cual no le conocemos un camino rápido, una metodología, una estrategia para que lleve a una solución, lo encontramos como un problema. Cuando ya tenemos ese camino, somos expertos y lo reconocemos con mucha facilidad, hablamos de un ejercicio. Bien, el aprendizaje basado en problemas está centrado en el estudiante. Tiene que ver pues con un enfoque socioconstructivista donde se dan diferentes tipos de aprendizaje, entre otras un aprendizaje colaborativo donde los estudiantes van a entablar relaciones para comunicarse aquello que tienen interiorizado y lo exteriorizan a través del lenguaje o diferentes formas de representación. Tiene que ver obviamente con el aprendizaje autónomo en la medida que es cada uno de los integrantes de un grupo los que van a estar investigando y consultando información acerca de los saberes que debe construir para resolver el problema. Y es contextual obviamente porque se está presentando en el contexto o en el medio ambiente en el cual se da el problema, que sea obviamente cercano al estudiante y que tenga referencias claras para que sus saberes pueda utilizarlos en la solución del problema. Encontramos que el aprendizaje basado en problemas se desarrolla por fases. En este proyecto vamos a manejar 4 fases: la problemática, la investigativa y formativa, la soluciónica y la productiva. En la fase problemática es donde se reconoce el problema, se identifican sus saberes, los necesarios para resolver el problema, aún más se identifican aquellos saberes que uno no tiene y se empiezan a entablar estrategias de tal suerte que permitan representar adecuadamente el problema y entender la situación como tal. Es necesario que una persona cuando enfrente un problema reconozca la situación que realmente es problemática y le permita determinar qué saberes tiene y qué saberes no tiene.
para poder empezar a entablar una relación entre el conocimiento que tiene y lo que va a comenzar a investigar o consultar, que tiene que ver con la siguiente fase, que se llama investigativa informativa, donde las personas lo que van a hacer es acceder por diferentes medios a la información que no tienen o a los procedimientos, y van a construir ese conocimiento que les permite enfrentar esa situación problemática. Llegamos a una fase soluciónica, donde ahora de lo que se trata es de ofertar soluciones posibles al problema que ya se ha determinado que es un problema, que es una situación que requiere una solución. Entonces aquí tenemos en esta fase soluciónica las opciones de presentar las soluciones que nosotros consideremos después de tener un buen conocimiento o un conocimiento construido sobre los saberes de este problema, de esta situación, para poder brindarle a las personas o a sí mismos una solución basada en el conocimiento que se tiene. Por último, tenemos la fase productiva, que es donde uno va a dejar la síntesis de lo que aprendió, es decir, del conocimiento que construyó con el propósito de resolver el problema. Como nosotros estamos observando acá, el problema es un medio que posibilita construir conocimiento, y allí es donde se quiere llegar, de tal suerte que en la fase final, que la llamamos fase productiva, las personas lo que van a hacer allí es decir: yo sabía esto y miren lo que ahora sé, miren lo que ahora construí, este es el conocimiento nuevo que tengo. Dentro de esta estrategia del aprendizaje basado en problemas, se tienen que definir algunas actividades que permitan llegar a la solución del problema. Esas actividades deben estar ubicadas en un cronograma que determinen tiempo y a su vez que definan un plan donde estén los recursos y las maneras de utilizarlos para realizar esas actividades que me lleven a resolver el problema. Pero aquí hay que tener cuidado con algo. Las actividades como tal tienen unas metas o unos fines, pero por encima de ellos, y obviamente realizando buenas actividades, logrando las metas, se espera que se logren metas de aprendizaje, es decir, metas que le permitan a la persona saber que ha aprendido, que construyó conocimiento. Las metas que son de actividad son saberes o conocimientos o aspectos relacionados con los procedimientos. Allí es donde decimos si una persona es competente, si logra algunas competencias. En las metas de aprendizaje es donde sabemos si sabe, si construyó conocimiento y si aprendió realmente. Como ustedes observan, en este proceso de aprendizaje vamos a encontrarnos con el docente, y el papel del docente en esta estrategia está centrado en el concepto de tutor, en el concepto de experto, de facilitador, y hay que atender muy bien esto, y es facilitador del aprendizaje. Tenemos en cuenta que el tutor es una persona experta en el conocimiento que estamos hablando, es decir, este tutor fue el que diseñó o escribió el problema, tiene una o varias maneras para resolver el problema. Obviamente tiene que tutorear las funciones los momentos de aprendizaje a partir de algunas funciones que son dependientes de los saberes de las personas que están resolviendo el problema y de la fase en la cual se encuentra. Y hay que atender obviamente que el aprendizaje basado en problemas exige una dinámica de grupo. Por lo tanto, el tutor debe tener relación con el grupo y con cada uno de los participantes de los grupos. Pero allí vale la pena recalcar que cuando están trabajando en grupo, la dinámica del grupo también va a interferir o a ser sustantiva en términos de la acción del tutor para apoyar a los estudiantes que están resolviendo el problema. Por eso es importante que el tutor ubique cuáles son los saberes previos de sus estudiantes, en qué fase se encuentran del aprendizaje basado en problemas, de las 4 que hablamos anteriormente, y determinar también cuáles son esas dinámicas internas, comunicativas,
sociales y aún culturales para lograr llevar a cabo una muy buena gestión y una muy buena tutoría de este aprendizaje basado en problemas con el propósito de construir conocimiento. El estudiante va a estar en tres, digámoslo así, en tres ambientes. Uno, en el individual, donde por sí mismo tendrá que alcanzar algunos logros básicos de consulta de información, de análisis, de síntesis de la información que tiene, es decir, de construcción del conocimiento acerca de algunos saberes que le hacen falta para poder enfrentar el problema, puede ser en una o en otra fase. El grupo es bien importante porque el grupo debe tener dinámicas de aprendizaje colaborativo donde puedan negociar los saberes y determinar con toda claridad si las individualidades posibilitan el aprendizaje, posibilitan la solución del problema o no. En caso de que se determine que las individualidades no posibilitan la solución del problema y aún más la construcción del conocimiento, es importante que cada quien empiece a retomar los contenidos y revisarlos para poder construir el conocimiento necesario para enfrentar el problema en grupo. Hay una persona dentro del grupo que se denomina moderador. Las funciones del moderador son vitales para que el grupo pueda, al finalizar de su trabajo, escribir cuál fue el conocimiento que aprendieron, cuáles fueron las producciones intelectuales, las producciones cognitivas que le posibilitó la relación de grupo e individuos al trabajar en una solución de problemas. Por eso el moderador debe estar atento a cómo van a comenzar el proceso, qué entendieron por problema, qué entendieron del problema, cómo lo enfrentaron, qué estrategias tuvieron para aprender, qué estrategias tuvieron para lograr la información que necesitaban para construir los nuevos saberes que hacían falta para enfrentar el problema que se le había presentado. Por lo tanto, el moderador es la persona, no tanto que va a decir hable usted o hable otra persona, sino es quien determina o quien colabora al grupo realmente en la solidificación de la construcción del conocimiento. En el aprendizaje basado en problemas vamos a trabajar dos tipos de evaluación. Una de ellas es la autoevaluación, en la cual cada uno de los miembros del grupo se evalúa a sí mismo en términos del conocimiento procedimental que tienen del manejo de algunas herramientas y de los elementos que utilizan para elaborar material educativo. De otro lado, tenemos la coevaluación, que implica la observación que hace un par académico dentro del grupo para poder proferir un concepto sobre el conocimiento que tienen las personas que hacen parte del grupo acerca de la vinculación entre las tecnologías de la información y la comunicación en procesos educativos. Por eso la evaluación en este proceso de aprendizaje basado en problemas tendremos estos dos aspectos evaluativos. Por último, quiero darle las gracias por su atención a este proceso de formación. Reciban un cordial saludo desde la dirección del proyecto de computadores para educar en la Universidad Tecnológica de Pereira, de nuestro gerente Jorge Rojas y el equipo de pedagogía en conjunto. Muy buenos días.